Saludos emprendedores, hacks y bienvenidos a otro episodio más. Estuve 2 semanas que no pude grabar episodio por problemas que de verdad no me permitían hacerlo, pero ya estoy acá con ustedes. El mundo cambió mucho a nivel económico, ha habido bastantes impactos tanto en las criptomonedas como en las bolsas a nivel global. También el conflicto Rusia-Ucrania puede tener una influencia directa sobre el mercado de las criptomonedas y además todo eso lo vamos a ir observando, además de todas las demás cosas que han venido ocurriendo, como por ejemplo la depreciación del rublo, el aislamiento ruso. Todo eso ha sido generado por un reordenamiento geopolítico, un choque entre Occidente y Oriente, entre los bloques USA, Unión Europea versus Rusia, China, en donde, bueno, vamos a ver cómo se va comportando esto. Lo que se sabe es que Rusia casi ya toma a Kiev en el momento de esta grabación, ha habido muchísimas bajas. Y bueno, la verdad que son conflictos difíciles. Incluso en este momento, el día de hoy, el Sergei, no me acuerdo el apellido, del ministro de Relaciones Exteriores ruso, dijo como amenazó sobre una potencial guerra nuclear, pero esto no es del todo cierto, o bueno, es muy probable que no exista porque no habría ganadores, sino perdedores. Entonces es muy delicado porque estarían atentando contra la vida de todos. Incluso sería un acto suicida hacerlo, presionar el botón nuclear, por ejemplo. Entonces, en vista de esto, bueno, tenemos un mundo muy en crisis, expectante, un mercado que también está expectante. Vamos a ver unos análisis técnicos en relación con las noticias. Recuerda seguirme, darle me gusta, presionar la campanita, suscribirte y compartirlo. De verdad que eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. No somos tanto, pero bueno, quiero que esperemos seguir creciendo. Voy a hacer un sorteo cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, en donde todos mis suscriptores van a poder participar. Y bueno, de verdad que me gustaría que me apoyaran en ese primer logro. 1000 suscriptores es el primer objetivo que tenemos para este canal. Ya somos bastante en Spotify, en Google Podcast, en iVoox o iVoox, en Anchor y en Apple Podcast también. Así que muchísimas gracias a todos los que escuchan. Comenzamos con el grupo que hackeó Nvidia está vendiendo un software para desbloquear las limitaciones de la minería de criptomonedas en las tarjetas gráficas. También tenemos que Binance reabrió un exchange en Malasia, pero con una participación estratégica en un exchange regulado. Esto es bastante importante porque, bueno, Malasia vuelve a tener, digamos que la participación de Binance y se abre el mercado. También tenemos que el multimillonario Ken Griffin, que también es dueño de un fondo de inversión llamado Citadel, uno de los grandes fondos de inversión cuantitativos más grandes del mundo, dijo que se equivocó a la hora de no tomar en consideración a las criptomonedas dentro de su portafolio de inversión. También tenemos que Gary Vee y Snoop Dogg tienen una de las más grandes fortunas en NFTs o producidas en NFT hasta el momento. Snoop Dogg es el rapero, bastante famoso por muchísimas canciones, incluso en el ámbito latinoamericano por Gangsta Song con Daddy Yankee, que se hizo hace mucho tiempo. Y Gary Vee es un gran marketero muy famoso en Norteamérica que, bueno, llevó una compañía de vino familiar a ser una gran empresa y, bueno, realmente ha sido muy exitoso en muchos de los negocios. Esto es una noticia de Nifty News. Bueno, antes de continuar quiero decir el disclaimer: todas las opiniones dadas en el podcast son recomendaciones de investigación, no son en ningún momento recomendaciones de inversión. Recuerda que las criptomonedas, los CFD y las acciones pueden poner en riesgo tu patrimonio. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir en algún producto y tus decisiones de inversión son de tu entera responsabilidad. Esto es importante. También lo hago el disclaimer porque hay muchísimas personas en internet, siempre lo digo, que te engañan. O sea, hay muchos engaños por internet con el tema del trading y las inversiones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nadie te puede asegurar un rendimiento bruto mensual. Es muy complicado porque estamos hablando de renta variable y ya vamos a ver por qué. Es decir, es verdad que pueden haber rendimientos muy por sobre el SP500, pero es muy poco probable, ¿ok? Es muy poco probable. O sea, es realmente difícil lograrlo.
Este, bueno, ahora vamos a las otras noticias. Dentro de las otras noticias tenemos que Europa, junto con Estados Unidos, ha ido bloqueando a Rusia. Rusia y China tienen una alianza bastante interesante. Cuando digo han ido bloqueando, se han ido empresas del tipo de Apple, se han ido empresas como ExxonMobil, petroleras italianas. El SWIFT fue bloqueado con ciertas cuentas, pero sin embargo todavía hay, digamos que una cuota de poder de negociación, principalmente con la parte del petróleo en cuanto a Rusia. Y esto es bastante interesante tomarlo en cuenta. Lo otro importante para que se sepa es que la alianza con China le genera una fortaleza a Rusia porque China es el mayor manufacturero del mundo. Sin embargo, en un mundo tan interconectado como el de hoy, en donde mercados como el occidental sigue siendo uno de los más grandes del mundo, y sabiendo que en China ha habido una constricción económica, principalmente se puede visualizar gracias a por lo menos la crisis Evergrande, o lo que ha pasado con Alibaba, o incluso lo que pasó con el mercado de criptomonedas. Esto ha repercutido de manera negativa en la economía china y bueno, todavía hay reajuste. Entonces hay que estar viendo esto con mucho ojo. Pero para ir allá vamos a ver los gráficos que nos deparan. Bueno, aquí tenemos el primer gráfico que les quiero mostrar, es el SP500. El SP500 comenzó su descenso más o menos el 28 de diciembre del 2021 y podríamos decir que concluyó un gran descenso el 24 de febrero, hace pocos días. Pero ¿qué pasa? Que hubo una corrección de un 15%, casi un 15%. Esto es casi un 15%, es una corrección bastante saludable, bastante positiva. Tendría o pareciese aquí que el SP500 ya tocó un piso importante. Incluso cuando vemos esta vela y esta otra, podríamos pensar que acá puede subir y llegar a nuevos máximos. Eso sería lo ideal. Ahora hay que estar pendiente de varias otras cosas. Uno, la subida de las tasas de interés por parte de la Fed, que podrían llevar el precio abajo. Y lo otro, el desenvolvimiento de, bueno, ya se sabe que la guerra repercutió en este punto, en estos puntos, en estos picos así, para una subida más en tiempos normales o en condiciones más normales como esta, que hubo una corrección. Acá evidentemente no fue tan grande, pero hubo una corrección de un 6% y luego toma una senda alcista bastante saludable, normal, como ha pasado, como suele pasar con el índice SP500. Recordemos que el índice SP500 agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y nos permite saber más o menos cuál es el comportamiento de la economía norteamericana. Por lo menos acá que vemos dos pisos, hubo un primer piso, una corrección de un 10% y hubo otro piso, otra corrección de un 9% y después vean cómo es el crecimiento. Vean estas velas en contraste con estas. El volumen de, por lo menos el volumen acá. Veamos esta con detenimiento. El volumen acá de este mechón, ¿verdad? Es bastante, mucho más fuerte. Evidentemente en este no estábamos en ese momento de la guerra Oriente-Occidente, Ucrania versus Rusia, pero vean que en estas correcciones no existe esa volatilidad, al menos aquí sí, existe esta gran volatilidad, pero esto nos da pista de, bueno, comportamientos también influidos por decisiones macro importantes, porque aquí tenemos esta y después tenemos esta, aquella. Después, viendo el contexto de esta, podemos ver que es un poco aislada, ¿verdad? Un poco aislada porque se supone que este patrón de velas, cuando sucede este tipo de velas, vendría una caída, pero esta vela tendría que haber sido una bajista envolvente total, global, y no pasó. Claro, también tenemos que ver que era noviembre del 2020, hubo un repunto del COVID, que tampoco son condiciones normales del mercado, y por ende esta vela así. Y acá, mucho tiempo después, bueno, casi unos años después, vemos estas velas en estas mismas condiciones. Entonces esto nos va dando pistas de cómo va evolucionando la economía norteamericana. Ok, entonces la economía norteamericana, ¿qué se espera? Bueno, yo esperaría una recuperación hasta máximos históricos. Vería también este punto con interés para ver si vuelve a haber una
digamos que una aquí una repercusión importante que haga que el precio descienda, aunque por los momentos pareciese que ese no fuese el caso. Incluso aquí vamos a dibujar esto, vamos a ver cómo va transcurriendo en los próximos programas. Igualmente con el Nasdaq, vemos que el Nasdaq también ha tenido un descenso. El Nasdaq recoge todas las empresas tecnológicas, ha tenido un descenso muchísimo mayor que el S&P 500. Incluso si lo ponemos del punto máximo hasta este punto hoy en día, hemos tenido una corrección de un 25%. En este punto, a mi particular, me parecería un buen punto para hacer una compra del Nasdaq, del índice Nasdaq. ¿Por qué? Porque bueno, corrigió un 25%, están en las tecnológicas y pareciera que el precio vaya a subir, principalmente por esta vela alcista que tuvo el mercado. Aquí hubo un rollover, un gap importante, y luego el mercado reaccionó positivamente. Vamos a ver este punto, también es importante porque es el punto del canal bajista del precio que se está construyendo, o que se ha venido construyendo. Recordemos que aquí parecía que iba a reventar el canal bajista, volvió y bueno, tenemos que estar atentos, pero pareciera o todo indica a que el precio va a subir y puede llegar a los nuevos máximos históricos. Recordemos que la subida de los precios, esto es algo que quiero rescatar, nunca son, estoy buscando, nunca son así. O sea, el precio nunca va a crecer así. El precio va a crecer de la siguiente, o siempre crece de la siguiente forma, o tiende a crecer así. ¿Ve? Así tiende a crecer el precio. Ahora, las bajadas, y esto es algo que quieren que quede muy claro. Por ejemplo, vamos a ver cuando llegó la noticia de la pandemia en el 2020, que los mercados corrigieron. Vamos a hacer una comparación. Aquí, febrero del 2020, pandemia. Llegó la pandemia a corregir el índice Nasdaq desde este máximo a este mínimo un 40%. Es bastante, es una corrección bastante importante, ¿ok? Un 40% es bastante importante. Ok, esta corrección duró o se hizo o se gestó hasta acá. Se gestó en 48 días. Ahora, esta recuperación, porque la recuperación viene hasta acá, se gestó hasta acá, que llegó en 64 días, es decir, 20 días más, casi 20 días más que la recuperación, que la caída. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que las caídas suelen ser mucho más fuertes que las recuperaciones o las subidas. En este caso fue mucho más, es diferente. Y los índices tienen una condición o un sesgo alcista, es decir, siempre van a crecer. Desde siempre han crecido las correcciones, por lo menos llegó esta corrección, pero creció y bueno, aquí tenemos esta otra corrección y seguramente va a crecer y puede superar nuevos máximos. Eso es el fin de los índices, es el fin de las economías liberales, las economías occidentales, las economías del mundo, crecer. Pero lo que tenemos que apreciar, por lo menos esta línea que está acá dibujada, es la línea mensual, una ruptura de esa línea mensual. Yo esperaría ver cómo se comporta el precio en este punto, pero lo más probable es que haya una recuperación hasta nuevos máximos históricos y puede que suba incluso mucho más, como se ha ido comportando. Es decir, si lo vas a hacer a largo plazo, podemos ver una recuperación importante, ¿ok? Pero hay que seguir atento. Ahora vamos con las criptomonedas. Vamos a ir con el Bitcoin. Aquí, Bitcoin USD. Bitcoin dólar. Bueno, el Bitcoin dólar, interesante. ¿Se acuerdan que yo hace mucho tiempo dije, bueno, aquí se está formando un patrón hombro, cabeza, hombro con una tendencia bajista? Bueno, si rompe este máximo, hay una invalidación de un patrón bajista como el hombro, cabeza, hombro, y hay una confirmación del mercado bear market si rompe esta cota roja. ¿Ok? ¿Qué pasa en el mercado de Bitcoin hoy? El mercado generó una subida
llegó a esta cota que pareciera que estuviera dibujando, esta es la vela de hoy, un doble techo, no se sabe, no lo sé, o sea, eso ya es especulación total. Pareciera que en este punto que que está por concluir en el día de hoy, el mercado vaya a hacer un descuento, ¿ok? Pero ¿qué es lo que noto yo? ¿Qué es lo que puedo percibir yo si lo veo en una panorámica un poco más a largo plazo? Ok, si busco especular a un poco largo plazo, podemos ver, o segura, puede existir una potencial acumulación acá. Es decir, se puede que el precio del Bitcoin, junto con de muchas otras criptomonedas, comience a ser esto que está acá. Y es algo totalmente positivo para el Bitcoin que se mantenga en esos precios. ¿Por qué? Por múltiples razones. Uno, porque ayudaría a que exista una acumulación o una zona de acumulación importante como sucedió aquí. Fíjense esta zona de acumulación importante, que no es una zona propiamente bajista, y después hubo esta subida. Lo mismo puede ocurrir acá. Puede que con mayor intensidad, porque hay mayor capital institucional, pero también puede ayudar a repercutir a que el precio suba. Tenemos entonces que analizar bien esto, pero siempre hay que contemplar los dos escenarios. Hay que contemplar una potencial caída o una potencial subida. Hasta el momento, todo indica a que el mercado pueda hacer esto, un 2 y ir en este canal, ¿ok? En este canal de acumulación. Es todo lo que nos indica ahorita el gráfico. Más allá de hacer otras, digamos, confirmaciones, yo preferiría pensar esto, que el precio puede, que el precio puede comportarse entre este rango, el rango de 45.000 al rango de 33.000. Ok, ahora si supera este rango arriba, viene y sube, pues vamos a ver una tendencia alcista de nuevamente, pero si supera o baja este rango, podríamos ver una tendencia bajista. Entonces, ¿qué se toca analizar? Toca analizar el comportamiento entre estos dos puntos del precio del Bitcoin. A ver, se estaba hablando de, por ejemplo, fíjense aquí algo muy interesante. Tenemos la guerra, ¿verdad? La guerra generó, digamos que estas velas acá, estas potenciales velas por la incertidumbre, pero tocó un piso importante y este mínimo es más grande o es más alto que este mínimo anterior. Este mínimo fue de 32 y este fue de 34. O sea, por poco, pero es mucho más grande, ¿verdad? Esto nos puede dar pistas de que esa crisis que está suscitándose entre Rusia, Ucrania, Oriente versus Occidente puede beneficiar al precio del Bitcoin y podemos verlo en nuevos máximos. Pero tocaría ver cómo se comporta en un tiempo potencial o prudencial si va repercutiendo. Por los momentos aquí pareciera hoy que va a dibujar otro techo. Hay que ver cómo se comportan el resto de la semana. Yo voy a dejar igualmente estos escenarios para la semana que viene, que les voy a traer el podcast, verlo nuevamente. Ya para ir como, entre comillas, concluyendo, vamos a ver el BNB, que es uno de los pares que también sigo muchísimo, y también vamos a ver brevemente el Ethereum. ¿Qué pasa con el BNB? El BNB pareciera acá que el precio estuviera construyendo. Ya estos son, recuerden que yo siempre veo esto en diarios para ver el análisis semanal y cómo se va comportando semana tras semana. Para concluir ya con el Bitcoin, un momento que no les comenté algo importante, era que, tendríamos aquí yo, en este punto, recuerdo que potencial corrección, aquí vino una potencial corrección, una subida, pero hay que examinar cómo se va a comportar. Todavía todo indica, incluso tendríamos aquí máximo, pero este máximo es ligera o brevemente más alto que este. Este es ligeramente menor que este mínimo es entonces hay un achicamiento de los precios. Puede venir un triángulo en una temporalidad mayor o puede venir un canal de acumulación, un canal de lo que llaman cuando los mercados comienzan a lateralizarse. Es probable, eso es muy muy bueno, porque los precios, cuando los mercados se lateralizan, es que están buscando capitalización, ¿ok? La capitalización del mercado. Vamos a ver con BNB
cómo se está comportando acá en este punto. El BNB pareciera que está construyendo un triángulo, más bien aquí yo dibujo este triángulo, rompe el triángulo, pareciera un pullback para volver a caer estos niveles, aunque podemos ver también en el BNB diferente al Bitcoin, porque miren, este mínimo anterior es más pequeño que este, y este máximo, que fue un máximo importante, fue un máximo más pequeño que el máximo anterior, a diferencia del Bitcoin, que el Bitcoin y el Ethereum fueron una de las pocas criptomonedas cuyo máximo, que dibujaron dos máximos importantes. Por lo menos este es un máximo y este es otro máximo, el precio, el ATH. Entonces esto no lo generó Bitcoin, perdón, BNB. Entonces, ¿qué podemos ver en BNB? En BNB lo que podemos ver acá, o lo que yo puedo apreciar, es una potencial subida de este precio para otra corrección acá, a estos niveles, y podríamos estar viendo un canal de acumulación, pero en vez de estar ligeramente hacia arriba, lo vemos ligeramente hacia abajo, a diferencia del Bitcoin, que está ligeramente hacia arriba. Podría pasar esto. Sí, es probable. Muy probable. Bueno, hasta acá el programa de hoy. Si les gustó, por favor, déjenmelo saber. Bueno, antes de terminar, este es el Ethereum. Vemos que este es el canal alcista de mensual. Vemos que aquí se alimenta el precio, vuelve y no ha superado al menos este máximo. Y el Ethereum no dibuja un patrón hombro, cabeza, hombro como lo hizo el Bitcoin, que se ve mucho más claro, pero sí tenemos acá un escenario bajista, es decir, acá pareciera que acá rompe, que hay el pullback. Fíjense cómo se comporta el precio. Esta es la línea de tendencia bajista, ¿verdad? Si la dibujamos sucintamente apegada a las mechas, hacemos un canal bajista acá, es decir, donde las mechas que queden por fuera en una las converge el otro, y esto lo prolongamos esto, pero no tomamos en consideración vamos a tomar en consideración nada más estas, las del pasado, pensando que esto no ha ocurrido todavía, y prolongamos un poco estas las prolongamos, que la estamos tomando de este y de este para que quede recta, ¿no? Entonces fíjense lo interesante del precio, que indica la teoría: cuando hay una ruptura de un canal bajista, el precio tiende a tener un pullback, ¿verdad? Entonces el pullback, si uno quiere especular, podría estar este punto de entrada o este otro punto de entrada. Podrían haber estos dos puntos de entrada, ¿verdad? Entonces tú podrías haber hecho una compra acá o una compra acá. Esta seguramente sí se te hubiera ocurrido, entonces aquí ya estuvieras ganando. Pero se forma el canal bajista y pasa lo que teóricamente debería pasar. Pero así más o menos es que se van construyendo los análisis técnicos y cómo se van construyendo las estrategias de inversión dependiendo del activo y de las circunstancias propias del activo. Bueno, emprendedores y emprendedoras hacks, espero que les haya gustado este episodio de hoy. Fue un poco largo, sí, pero de verdad que lo que se busca con este tipo de episodios es que ustedes se lleven la mayor cantidad de información posible. Próximamente van a venir algunos cursos de inversión en valor en cripto o value cripto, cómo valorar un proyecto criptográfico. Estimo que para el 15 de este mes ya esté disponible en formato online. Principalmente va a ser un formato online con sesiones. Van a ser de 4 a 5 sesiones para explicarles todo el proceso de cómo se puede o cómo yo he valorado los proyectos criptográficos en los cuales estoy actualmente y cómo armar un portafolio de inversión en base a esas valoraciones. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerda apoyarme, suscribirte y nos vemos la próxima semana, emprendedores y emprendedoras hacks.